Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo el método científico. Me presento, soy el docente Óscar Melina del Colegio Pedro Antonio Molina de la ciudad de Cali, Colombia. El objetivo es explicar todo lo que es el método científico con sus pasos desde la antigüedad hasta lo que hoy en día se maneja como el método científico. Entonces, espero que disfruten el video. Bienvenidos y vamos a empezar. Entonces, ¿qué es el método científico? A grandes rasgos, el método científico es un proceso para obtener conocimiento objetivo y fiable sobre el mundo natural, ¿sí? Y para poder lograr ese conocimiento objetivo y fiable, pues el método científico involucra una serie de pasos. Entonces podríamos llamar al método científico como un proceso sistemático utilizado para investigar fenómenos, adquirir conocimiento y comprender el mundo que nos rodea de una forma tal que sea confiable los resultados que se obtengan. Ahora, ¿de dónde viene el método científico? Entonces, los orígenes del método científico se remontan a la antigua Grecia, hay desde filósofos como Aristóteles, que empezaron a enfatizar la importancia de la observación y la lógica. Sin embargo, ya fue durante la revolución científica, ¿sí? Que estamos hablando de los siglos XVI a siglos XVIII más o menos, y figuras, hay varias figuras como Francis Bacon, Galileo y el mismo Newton, sentaron las bases de lo que es el método científico moderno, haciendo énfasis en qué, en la experimentación y en la medición. Ya un poco más reciente, en el siglo XX, ¿sí? El método científico se ha ido refinando y adaptando a diferentes áreas de estudio. Entonces, con la incorporación de nuevas técnicas y herramientas, aquí aparecen ya, digamos, la parte del conocimiento masivo, aparece el Internet y el método científico varía un poco, ¿sí? Ahora, en el siglo XXI, aparte del Internet, tenemos las revistas científicas, aparece también la inteligencia artificial. Entonces, este método científico se va refinando conforme pasa el tiempo. El método científico, como dije al principio, es una serie de pasos sistemáticos. Y entre esa serie de pasos sistemáticos, el primero que se hace, y tengan en cuenta que voy a hablar del método científico, cómo se usa desde Aristóteles, pasando por Galileo, Newton, o sea, como se hacía desde antes. Entonces, el método científico consistía básicamente en observar, ¿sí? Observar usando nuestros cinco sentidos un fenómeno que despierte curiosidad y que hasta ese momento no hubiese sido explicado por otras personas. Entonces, aquí en esa figura hay un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, alguien llega y observa que las plantas crecen en diferentes direcciones. Sí, va y le pregunta todo lo de las aldeas a los vecinos, consulta por toda parte y nadie lo sabe. Entonces ahí hay un fenómeno sin explicación basado en una observación que él lo hizo y esa persona es una persona curiosa, entonces despertó su curiosidad y dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué crecen en diferentes sentidos? Entonces el primer paso del método científico es la observación. Observamos el fenómeno, ¿sí? Hay algo que nos llama la atención y definitivamente nadie ha podido explicar hasta ahora ese fenómeno que estamos viendo. Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? Noten que si yo veo un fenómeno nuevo, yo voy a poder hacer muchas preguntas de ese fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, yo puedo preguntarme por qué las plantas crecen en direcciones contrarias, por qué son de color verde, ¿sí? ¿Por qué necesitan agua? ¿Por qué si no les da el sol muchas mueren? Todo ese montón de preguntas. Entonces, la idea de la pregunta de investigación es, no, yo no voy a hacer todo ese montón de preguntas, yo me voy a centrar en una sola. Entonces, de la observación que usted tomó, a usted le despertó la curiosidad y puede que usted sea una persona muy curiosa y tenga 20 preguntas, pero el método científico le dije, espere, escoja una sola pregunta y sobre esa pregunta vamos a ir al método científico. Entonces, la pregunta es la que a usted definitivamente le causó más curiosidad y basado en eso usted hace la pregunta de investigación. ¿Qué es la pregunta de investigación? Para el caso sencillo que estamos viendo es, ¿qué hace que una planta crezca en determinada dirección? Esa va a ser su pregunta de investigación. Ahora vamos al tercer paso. Listo, ya usted tiene la observación, vio un fenómeno, nadie lo había explicado, ¿sí? Entonces, basado en ese fenómeno, usted planteó una pregunta. Ustedes tuvieron muchas dudas, pero hubo una que fue verdaderamente la que a usted le causó más curiosidad. Entonces, usted planteó una pregunta basada en esa curiosidad, ¿sí? En este caso, ¿por qué las plantas crecían
en direcciones opuestas. Entonces la idea ahora es plantear una hipótesis. Y esa hipótesis, digamos desde la antigüedad, ¿en qué se planteaba? Se planteaba básicamente en lo que usted conocía, ¿sí? Entonces digamos, su conocimiento entraba en juego ahí. Entonces, basado en su conocimiento, usted planteaba una hipótesis y esa hipótesis, ¿qué es? La hipótesis es una explicación tentativa a la pregunta que usted acaba de hacer. Entonces, usted ya propuso una pregunta, ahora vamos a dar una posible explicación, ¿sí? Por eso se llama explicación tentativa a la pregunta que usted acaba de plantear. Y, por ejemplo, ahí la persona está diciendo, bueno, yo pienso que la dirección de crecimiento de la planta depende de la ubicación de la fuente de luz. Entonces, esa es la, digamos, posible respuesta que esta persona da a su pregunta de investigación. Ya tenemos una hipótesis. Ahora vamos para el paso número 4. Que el paso número 4, este paso número 4 es la experimentación. ¿Qué es la experimentación? Vamos a diseñar y a realizar experimentos, ¿sí? Para justamente probar la hipótesis. La hipótesis es que las plantas dependían de la fuente de luz y por eso crecían hacia la fuente de luz. Y la idea es, empecemos a hacer muchos experimentos para ver si la hipótesis es verdad o no es verdad. Y para hacer eso, pues tenemos que hacer experimentos e ir recopilando datos, ¿sí? Entonces tenemos que ir recopilando, a la vez que vamos haciendo los experimentos, recopilando los datos para justamente comprobar si nuestra hipótesis era o no era verdad. Entonces, en este caso sencillo, por ejemplo, se puede montar un experimento utilizando plantas, poniendo una fuente de luz en un lugar, otra fuente de luz en otro lugar, y registrando los datos minuciosamente por un determinado tiempo para ver si efectivamente la posible respuesta que yo di, basado en mis conocimientos, es o no es verdad. Noten que esta parte es crucial, ¿sí? Esta es la parte que empieza principalmente de Galileo Newton, que es, listo, usted tiene una hipótesis, pero haga experimentos para comprobarlo. Entonces, aquí llegamos al número 4. Ahora, ya cuando usted hizo los experimentos, ¿sí? Para comprobar la hipótesis, ¿cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es el análisis de datos. Entonces, esta parte es importante, ¿por qué? Porque usted, básicamente, si seguimos el ejemplo de la planta, usted puso su fuente de luz y empieza a ver si las plantas efectivamente crecían hacia esa fuente de luz o no crecían hacia esa fuente de luz, ¿sí? Entonces, la hipótesis funcionó o no funcionó. Entonces, los experimentos son experimentos que pueden durar días, semanas, meses y años. Entonces, después de que usted pase esos meses, años experimentando, usted agarra todo ese montón de datos, los recopila, ¿sí? Los grafica, los pone en tablas de forma que sea fácil distinguir las tendencias y basado en eso, usted dice, esta hipótesis es verdad. Yo tenía razón, mi conocimiento inicial tenía razón y efectivamente en este caso específico las plantas crecían hacia el lado donde estaba la luz, ¿sí? Entonces, puede ser el caso donde yo diga, perdón, pero mi hipótesis no era verdad. Sucede que puse la luz por acá y las plantas crecían en dirección contraria. Cuando eso ocurre en la parte de análisis de datos, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que regresar hasta el paso número 3, que es otra vez plantear una nueva hipótesis. Entonces, ahí se plantea una nueva hipótesis, así que yo digo, mire, esto no era. O sea, las plantas crecen hacia los lados, pero no era por la luz, entonces tiene que haber otra cosa. Entonces, basado en mis conocimientos, yo planteo una nueva posible explicación a mi pregunta de investigación, vuelvo a hacer los experimentos por días, semanas, meses o años, y cuando llegue a la parte de análisis de datos, que es donde grafico o tabulo mis resultados, ahí donde yo decido si efectivamente la hipótesis es válida o se vuelve a rechazar. Si es válida, avanzo hacia el paso 6. Si se vuelve a rechazar, me regreso al paso 3 y así sucesivamente hasta que la experimentación le dé una certeza completa de que efectivamente su hipótesis es verdad. ¿Sí? Listo. Supongamos que ya la hipótesis, usted con la experimentación vio que efectivamente los experimentos apoyan su hipótesis en análisis de datos.
usted dijo, este análisis de datos muestra que mi hipótesis sí era cierta. Entonces vamos para el paso número 6. El paso número 6 es las conclusiones. ¿Sí? Entonces, las conclusiones básicamente resume toda la información que usted recopiló. Ahí en esa parte usted, digamos, comparte su hipótesis, ¿sí? Y como comparte su hipótesis, la idea de la hipótesis es, digamos, aquí lo estamos haciendo muy sencillo, pero la idea de la hipótesis es que usted explique el fenómeno. Entonces, listo, las plantas crecen al lado derecho porque llegaba la luz, ¿sí? Porque ahí llega la luz. Pero su hipótesis tiene que ir un poco más allá. Es claro que yo lo hice un poco simplista para que se entendiesen, pero cuando lo hacemos ya un poco más real, la hipótesis no puede ser tan sencilla como que crecen hacia allá, sino que qué hay atrás de eso también. ¿Sí? Entonces, lo ideal es una hipótesis donde me explique un fenómeno. Entonces, la conclusión es básicamente la explicación del fenómeno que nadie más hasta ese día había podido explicar. Ese es el chiste, ¿sí? El chiste es, se vio un fenómeno, se observó, se hizo una pregunta de investigación, de todas las preguntas que podían haber, se sacó una. Basado en eso y en los conocimientos que se tienen, se planteó una hipótesis, o sea, una posible explicación a dicha pregunta. Después se hicieron muchos experimentos, ¿sí? Esos experimentos estaban encaminados a comprobar esa hipótesis. Como eran muchos, todos esos datos se recopilan, se tabulan, se grafican, se analizan y después de ese análisis se decide si la hipótesis es verdad o no es verdad. Si la hipótesis es verdad, entonces se concluye. Entonces ya se dice, bueno, la hipótesis era esta y es verdad y por lo tanto ya queda, digamos, como algo que puede ser llevar a dos lados. O se puede hacer una ley o se puede hacer una teoría, ¿sí? Tal vez ustedes están acostumbrados a las leyes de Newton. Digamos, eso es una ley porque hasta cuando uno saca una ley es porque se han hecho en mil experimentos y nadie ha podido probar lo contrario, ¿sí? Un poco diferente a una teoría donde una teoría, digamos que sí puede ser refutada fácilmente. Entonces, listo. La conclusión es como casi el paso de los últimos pasos, en donde usted ya responde a su pregunta de investigación y ya tiene el documento donde dice, mira, este fenómeno que nadie había podido explicar es por esto y esto y esto. Pero falta algo importante, y es que el método científico no queda aquí, porque falta un paso más. Y el paso más que falta es, ese último paso es la comunicación de resultados, ¿sí? La comunicación de resultados tiene dos razones de ser. La primera razón de ser es que la idea de la ciencia como tal es ayudar a la humanidad. Si usted hizo un descubrimiento muy importante, pero no lo publicó, pues no está ayudando a la humanidad, ¿sí? Ejemplo, usted encontró la cura contra el cáncer, pero usted sucede que no se la comunica a nadie, se guarda sus resultados. Mientras pasa eso, hay personas en todo el mundo muriéndose a raíz de cáncer. Entonces, eso verdaderamente no es como tal el fin de la ciencia. Entonces, usted hizo una publicación, una investigación muy buena, publíquela, coméntela, llévela a conferencias, pero muestra a la comunidad, tanto científica como a la comunidad en general, que usted logró un avance significativo. Pero la comunicación tiene otra razón de ser, y es que muchas veces de pronto sus resultados están incorrectos. Entonces la idea de que se comunique es que otros investigadores expertos en el tema agarren sus condiciones experimentales y intenten reproducir sus resultados. Si los intenta reproducir y los resultados no concuerdan, entonces básicamente su investigación está mal. Por lo tanto, eso no puede salir al público en general, ¿sí? Se queda simplemente en la parte de la comunidad científica. Eso es lo que hacen en una revista científica. La persona quiere comunicar sus resultados, los manda a una revista, allá llega un editor, ese editor se la manda a unos revisores y esos revisores son los que se encargan de analizar todo, ellos son expertos en el tema y ellos son los que van a decir, sí, esto es verdad, esto se cumple o no, esto no se cumple. Sí, en el momento que ellos digan, sí, esto es verdad, su investigación es buena, le encontró la cura para el cáncer y nosotros lo pudimos reproducir en nuestros laboratorios, eso ya se publica. En el momento que se publique, sale a la comunidad en general
y ya puede salir hasta como noticia de televisión, la persona encontró la cura para el cáncer, ¿no? Entonces, esas son las dos razones importantes de hacer la comunicación. Listo. Noten que hasta aquí es como se venía llevando el método científico desde la antigüedad. Recuerden que empezamos hablando de Aristóteles. Y acá vamos a resumir un poco los pasos que hemos visto hasta ahora. Entonces, a modo de resumen, básicamente el método científico empieza por la observación, observar un fenómeno, después hacerse una pregunta de dicho fenómeno, teniendo en cuenta que nadie más la ha contestado, después una hipótesis, que es una respuesta basada en sus conocimientos a la pregunta que usted acaba de hacer, después unos experimentos que van enfocados a comprobar si su hipótesis es verdad o no. No, perdón, paso 4, analizar los datos de todos sus experimentos que corrió durante un año, o 2 años, o meses, o días, ¿sí? Y esos análisis de datos van a poder decirle a usted si su hipótesis era verdad o no era verdad. En caso de que no fuese correcta, de los análisis de datos se regresa otra vez hasta la hipótesis y usted plantea una nueva hipótesis. Y si es correcta, pues se sigue el paso número 6, que son las conclusiones. Usted ya arma un documento donde concluye, mire, yo encontré eh, tal, eh, no sé, tal efecto, tal fenómeno sería la palabra más adecuada. Entonces, tal fenómeno que nadie había podido explicar y yo lo expliqué basado en esto, y esta es la explicación. Y el último paso del método científico, como habéis dicho, es la comunicación de resultados, que es básicamente decirle al mundo, miren, yo logré este avance, úsenlo. Y también darle a conocer a sus pares académicos que hay un método para obtener ciertas cosas y que lo comprueben, ¿sí? Entonces, que comprueben si es verdad o no es verdad, para poder de esa forma poder estar completamente seguros que todo el método científico se hizo de la forma correcta. Ok, ahora, hasta aquí hemos tomado algo de lo que es el método científico como se venía haciendo antes. Pero ojo, porque el método científico es un proceso complejo y flexible, ¿sí? Que no necesariamente el día de hoy involucra todos estos pasos como lo vemos. Entonces vamos a actualizar un poco lo que es el método científico para los investigadores de hoy en día. Listo. Aquí estoy resumiendo el método científico hoy en día. Entonces, antes el método científico era la observación, ¿sí? Pero hoy en día estamos en la era del Internet, las revistas científicas, la inteligencia artificial y muchas herramientas que aparecen en la web, donde nosotros podemos tener toda la información a mano. Entonces ya hoy en día es difícil, por ejemplo, el método científico a lo Newton, donde supuestamente vio caer una manzana y salió la ley de la gravedad, ¿no? Muchos de los fenómenos naturales que tenemos ya tienen explicación. Entonces, hoy en día no se lleva el método científico de esa forma, ¿sí? Hoy en día usted es un ingeniero, es un médico, es un químico, es un físico, es un biólogo, es un matemático, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser alguien de estas ciencias exactas, sino también puede ser una persona de sociología que también usa un método científico, digamos, con unos pasos más o menos similares. Listo, entonces lo primero que hoy en día hacemos verdaderamente es una pregunta de investigación. ¿Puede surgir de observación? Sí, pero la pregunta de investigación de nosotros hoy en día surge principalmente de lo que encontramos en las bases de datos científicos, ¿sí? Bases de datos como el Google Scholar, perdón, bases de datos como el Scopus, el SciDirect, el Wiley, ¿sí? O motor de búsqueda de artículos científicos como Google Scholar, que es uno de los más completos. Entonces, cuando usted ya está en una rama de la ciencia, normalmente usted se enfoca en una parte. Sí, entonces de la rama de la ciencia yo voy a estudiar, por ejemplo, si usted es químico, entonces yo me voy a ir por la parte de nanotecnología, por ejemplo. Así que usted lee artículos de nanotecnología y basado en esos artículos usted empieza a leer artículos de lo que usted, del tema que a usted le interese y que, digamos, usted sepa que por ahí hay un nicho de investigación.
¿sí? Entonces, empieza a leer esos artículos y hacen, digamos, como una observación, y es que después de leer muchos artículos, usted observa que de todos los artículos que se han publicado en el mundo, hay algo que todavía no se ha contestado. Y ahí es donde empieza el método científico hoy en día, ¿sí? Entonces, hay algo que no se ha contestado. Entonces, cuando usted ve que como que hay algo que no se ha contestado, se pasa al paso 2. Y en este caso, el paso 2, ¿sí? Es la revisión de antecedentes. Entonces, esa revisión de antecedentes, estamos aquí en esta parte. Esa revisión de antecedentes es, listo, ya encontré un posible tema que nadie ha explicado. Entonces voy a empezar a buscar artículos solamente de ese tema. Y para buscar artículos de ese tema, usted vuelve y se basa en cross-reference, que son, usted agarra un artículo, ellos tienen sus referencias, entonces usted empieza a buscar una por una las referencias que aparecen ahí para encontrar efectivamente lo que usted quiere. ¿Sí? Usted se va al Google Scholar, al Scopus y le pone, digamos, las palabras claves exactas para que solamente le mande artículos del tema que usted observó que no tiene explicación. ¿Sí? Entonces, cuando usted agarra de esto, nuevamente un artículo serio implica que uno puede leer alrededor de más de 100 artículos. ¿Sí? Entonces, cuando usted ya tiene todo ese montón de información, usted obviamente agarra todo ese montón de información, sacan una parte, copia lo más importante, y de aquí nos pasamos al paso 3, y es de todo eso, usted resume y dice, bueno, ¿qué es lo que se sabe del tema? Entonces usted ve, agarra y hace una lista. Se sabe esto, 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 esto y esto. ¿Sí? Ahora, ¿usted sigue el método científico por lo que se sabe? No, porque ya se sabe. ¿Sí? Y recuerden que si están en una revista científica es porque hay otros pares académicos que ya hicieron la revisión y ellos, digamos que entre comillas, reprodujeron todo y se dieron cuenta que si era real lo que usted había publicado. Entonces usted ya da por cierto eso, ¿sí? Porque ahí ya está el método científico aplicado. Así que usted, después de hacer su lista de lo que sabe, se va a la parte paso 4, que es la lista de qué es lo que no se sabe. Entonces, lo que no se sabe es justamente lo que usted va a enfocarse. Entonces, de eso que usted observó, hay algo que no se debe saber. ¿Sí? No todo en la ciencia, cosas pequeñitas, hay algo que no se sabe. Entonces, usted se enfoca en lo que no se sabe. Así que usted dice, vea, no se sabe esto, no se sabe esto, no se sabe esto. Y de esa lista de las cosas que no se saben, usted puede hacer, digamos, tomar la que más le interesa. Entonces, yo voy a hablar de esta que es la que más me interesa. Listo. Cuando usted habla de esa que es la que más la que más le interesa, usted se pasa al paso 5 que es formula una pregunta de investigación. Entonces, formula una pregunta de investigación basado en lo que no se sabe. ¿Sí? Que usted hizo su revisión de antecedentes en las revistas científicas, encontró algo que no se sabía, basado en eso hace una pregunta de investigación. Y antes de que usted siga, es interesante saber es por qué deberíamos saberlo. Acuérdense que el fin único de la ciencia como tal es ayudar a la humanidad. Ahora, ¿usted realmente debería saber esa pregunta de investigación? Porque hay preguntas de investigación que pueden llevar a una cosa que a nadie le puede ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿verdaderamente deberíamos saberlo? Ahora, ojo en esto, porque los premios Nobel se ganan años después, hasta décadas después. Entonces hay gente que investiga cosas que en ese momento no servían para nada y a los 20, 30 años son el boom del boom, ¿no? Y se ganan los premios Nobel. Caso de Einstein, por ejemplo, con el efecto fotoeléctrico. Entonces, en esta parte hay que ser muy cuidadosos y antes de avanzar es por qué deberíamos saber eso. Ahora, cuando ya tenemos claro de por qué deberíamos saberlo y cuál es tal vez la importancia de eso, vamos a buscar esta otra parte, es qué métodos hay para encontrar dicha respuesta. Porque si lo que usted necesita saber no existen métodos, pues desista, ¿sí? Ahora, puede que existan métodos, pero su laboratorio no está equipado para eso. En su país no están los medios, entonces también puede llegar usted a desistir de eso. Entonces, lo primero que tiene que ver es, ¿cómo voy a hacer yo, ¿sí? Para intentar responder a mi pregunta de investigación, teniendo en cuenta los recursos que yo tengo a mi disposición. Entonces, ¿qué métodos hay para encontrar la respuesta? Entonces, miren, hay el método A, B, C, D.
¿Los tengo aquí en mi universidad? ¿Los tengo en mi centro de investigación? ¿Los tengo en mi ciudad? ¿Los tengo en mi país? Sí, no. Si de pronto usted tiene acceso a ellos, entonces ahora sí. Ya tenemos como completo. Nos pasamos para la hipótesis. ¿La hipótesis qué es? Entonces, aquí la hipótesis antes la hacíamos basado en lo que se sabía, ¿no? Como de que veníamos de Newton, de Aristóteles. Aquí no, aquí la hipótesis es basado en lo que hay en las bases científicas, ¿sí? También un poco de lo que usted sabe y, digamos, siempre hay alguien que ha hecho un pedacito de la ciencia. Entonces usted agarra ese pedacito que ha hecho esa persona, el otro pedacito que ha hecho la otra persona, el otro que ha hecho la otra persona y basado en todo ese conocimiento que está en la red, ¿sí? Usted plantea su hipótesis. Entonces, plantea la hipótesis, a veces en lo que usted sabe se puede, digamos que puede tener un poquitico de significado todavía eso, pero esta hipótesis es también basada en lo que muchos otros encontraron, que los otros sabían, lo publicaron, entonces usted agarra eso y dice, mire, como este sabía encontró esto, pues yo voy a decir que mi hipótesis es esta, basado en estos 5 autores, ¿ok? Cuando ya usted tiene eso, entonces usted tiene que hacer un diseño experimental. Un diseño experimental es algo muy similar a como estaba antes, es simplemente hacer experimentos, pero aquí el diseño experimental en la actualidad es un poco más complejo porque involucra unas variables y todo. Sin embargo, voy a obviar esa parte. Pero el diseño experimental es hacer experimentos basados en los métodos que usted sabía que había para encontrar la respuesta y enfocados en comprobar su hipótesis, ¿sí? Cuando usted haga todo eso, haga el análisis de resultados y obtenga que su hipótesis es real, es verdadera, perdón, entonces usted se pasa a la parte de conclusiones. Y cuando usted se pasa a la parte de conclusiones, usted dice, miren, esto que no se sabía, sí, la razón de esto es, la respuesta a esto es tal, 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 tal. ¿Basado en qué? En su hipótesis y en lo que usted encontró en sus resultados experimentales. Listo. Cuando ya llega a la conclusión, hoy en día, definitivamente, completamente, es casi obligatorio publicar los resultados. Entonces usted se va a publicar los resultados. Y publicar los resultados hay muchas formas. Digamos, el top de las formas es una patente. ¿Sí? Una patente es algo que es verdaderamente muy novedoso y siendo tan extremadamente novedoso y tan extremadamente importante, entonces usted simplemente lo patenta. ¿Por qué? Porque usted ve que esto de pronto puede tener una aplicación muy rápida a nivel industrial. Como puede tener una aplicación muy rápida a nivel industrial, usted lo patenta de tal forma que si alguien quiere usar ese que usted acaba de encontrar, usted va a tener unos dividendos. Y esto es entre comillas, ¿no? Porque muchas universidades verdaderamente se toman los dividendos para ellos. Pero ese es, digamos, el top. Después, si usted no logra patentarlo, entonces usted también puede sacar un modelo de utilidad, que es una patente pequeñita. Es algo como, algo que ya existía, usted le cambió un poquito algo y es un modelo de utilidad. O usted puede publicarlo en una revista, ¿sí? Entonces, en la publicación de la revista, aquí también tenemos varias categorías. Usted puede hacer un artículo, entonces usted agarra sus resultados y hace un artículo grande, ¿sí? Donde usted publica sus resultados. Ahora, su investigación es extremadamente relevante, entonces usted solamente hace algo llamado letters. Esos letters son algo de 1 a 2 páginas, donde usted dice, ojo que yo acabo de encontrar esto y esto y esto, y pone sus resultados más relevantes, bien resumidos, de tal forma que unos mesecitos después usted ya arma el artículo completo y ya publica su artículo en grande, ¿sí? Entonces, esa es otra forma. Hay otra forma de publicación que es review, pero ese no aplica para acá, porque el review es un resumen de muchas investigaciones. Y también usted puede, de pronto, si es un estudiante de doctorado, maestría o pregrado, pues publicarlo en su tesis, ¿sí? Entonces las tesis también son algo inédito, tienen que ser algo inédito. Entonces usted publica una investigación. Solo que las tesis no tienen mucha difusión a nivel mundial, normalmente se escribe en el idioma del país donde usted vive, y la ciencia principalmente se escribe en inglés, pues para que todo el mundo la pueda entender, que es el idioma como internacional. Entonces, ahí en esa parte terminaría lo que es el método científico el día de hoy. Y con eso yo también cierro la presentación. Espero les haya quedado claro el método científico, tanto el de antes como lo que hacemos hoy en día los investigadores. No olviden suscribirse a mi canal, estaré subiendo más videos
y nos vemos hasta un próximo video. Que esté muy bien.